Bueno, iniciamos con la habilidad innata. La habilidad innata del Layo se llama Manantial. Esta habilidad innata lo que hace es que los consumibles, todos estos de aquí, se aplican el doble de rápido, pero duran la mitad del tiempo. Por ejemplo, en el tango te das normalmente 7 de regeneración de vida durante 16 segundos, pero en el Layo es 14 de regeneración de vida, pero por 8 segundos. Y lo mismo pasa con todos los demás. Bálsamo 30 de regeneración de vida por 13 normalmente, pero en el Layo es 60 de regeneración de vida por 6.5 segundos. La botella igual. En la urna lo mismo, la regeneración de vida que sería 30 durante 8 segundos sería 60 durante 4 segundos. Su mejora también funciona igual. La Bissell también aplica la regeneración de vida, el doble de efecto, pero dura la mitad del tiempo. Y con la Clarity también lo mismo, regenera más mana en menos tiempo. En los ítems neutrales que funcionan con la habilidad innata tenemos el frasco de mana y el char, ambos igual. Su duración se ve reducida a la mitad y su efecto duplicado. El char también, regeneración de vida y mana. Esto te va a ayudar mucho, más que todo el tango, el char, el bálsamo y la botella, bueno, si es caso vas medio. Te va a ayudar mucho en el sustain de líneas. Continuamos con la primera habilidad de Layo, que viene a ser vínculo, que en inglés se llama Tether. Vamos a empezar explicando el tema del rango de vinculación, cuando se rompe el vínculo, qué tanto se acerca el héroe al enlazarse y cuáles son algunos trucos que puedes utilizar. A ver, la distancia a la cual te puedes vincular tú son 1600 unidades, es bastante. Cuando tú te vinculas a un aliado, te acercas hasta 300 unidades a él. Estos son 300 unidades. ¿Ya? Esto funciona desde 1600 unidades. Para que tú te acerques 300 unidades al héroe aliado, la distancia mínima tiene que ser de 700 unidades. Esta marca verde, por ejemplo, son 710 unidades. Si yo me enlazo desde acá, me voy a acercar 300 unidades a él. Pero ¿qué pasa si me enlazo de un poquito más cerca? De acá, por ejemplo. Ya no se va a acercar al héroe. Así es como funciona. 700 a más, te acercas 300 unidades al héroe. De 700 a menos, no. El vínculo simplemente a esa distancia se queda. Ahora, para romper vínculo, tienes una distancia máxima en la cual tú te puedes alejar de 1000 unidades. Esta marca verde son aproximadamente 1000 unidades. Por ejemplo, si yo me alejo hasta acá, no pasa nada, el vínculo se mantiene. Pero ¿qué pasa si me alejo un poco más? Se rompió. Y de ahí voy a tener que volver a enlazar. Ahora, el vínculo se puede romper cuando tú quieras. Simplemente presionas otra vez la habilidad y ¡pam! Se rompe. Obviamente tiene un CD. Ahorita estoy con hechizo libre, pero si agarro y rompo vínculo, tiene un CD y no me puedo volver a enlazar hasta que cargue. Hay que mencionar algo. El CD no empieza cuando rompes el vínculo. Por ejemplo, si yo estoy enlazado al héroe y dentro de un rato decido romper el vínculo y ya ha pasado el CD del Tether, ya me va a salir como cargado. Por ejemplo, mira, ahorita espero, rompo el vínculo y ya está listo para enlazarme otra vez. ¿Ya? Ahora vamos a explicar el tema de el segundo detalle del vínculo, que viene a ser el tema de la velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento funciona así. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este sniper tiene 330 de velocidad de movimiento. Yo tengo mi tether maxiado y le voy a dar un 12% de velocidad de movimiento adicional. Pero ¿qué pasa con el Layo y el tether? El tether funciona que yo voy a agarrar la velocidad de movimiento del héroe aliado. Entonces, con el bonus. Él tenía 330, ahora tiene 369 y yo tengo 369 también. ¿Ya? La cosa funciona así. Si a mi aliado lo ralentiza, por ejemplo, yo le voy a comprar difusal a este Warlock. Ahí está. Difusal.
la velocidad de movimiento del sniper va a bajar de 300 y tanto a 105 y va aumentando. Pero el Ayo mantiene la velocidad de movimiento inicial. Pero si le aplica slow al Ayo, el héroe aliado mantiene su velocidad de movimiento, pero el Ayo la disminuye. Así es como funciona. Ahora, otro detalle. Si por ejemplo mi velocidad de movimiento, o sea la del Ayo, supera a la del sniper con la bonificación, si yo agarro y le compro, no sé, unas Travel, yo tengo 410 y el sniper tiene 285. Yo me enlazo. ¿Qué pasa? Que yo absorbo la velocidad de movimiento del sniper. Entonces mi bota se vuelve inútil. Porque si mi velocidad de movimiento es mayor o menor, siempre voy a chapar la velocidad de movimiento del héroe aliado. Con su bonificación. Entonces es también un poco contraproducente y a veces inútil comprar botas. Ya que el Ayo siempre va a estar enlazado a un héroe o alguna unidad para movilizarse, ayudar, apoyar, curar o moverse por el mapa. Bueno, continuamos con otro detalle del Tether, del vínculo, ¿ya? Que viene a ser el tema que dice acá de transferencia vida-mana. Es muy simple esto. Es toda la vida o mana que te cures tú, ¿ya? Que se aplique de curación sobre ti, sea pasiva o activa, o sea, por ejemplo, que te apliques pasivamente la regeneración que tengas propia de 2.3 o 8.7. Parte de esa regeneración, según el nivel del Tether, que viene a ser en nivel 1, 60, 80, 100, 120% respectivamente, se va a aplicar sobre el héroe aliado. Por ejemplo, si yo ahorita me curara 100 puntos de vida, al héroe aliado le aplicaría 120 puntos si tuviera el Tether maxeado. Pero si lo tuviera en level 1, digamos que es el 60%, yo me curo 100 puntos de vida o de mana, cualquiera de los dos, y 60 se lo aplicaría al aliado vinculado. Es muy simple. Por ejemplo, si yo ahorita usara Mechans, por ejemplo, el Mechans es muy importante en el Ayo por este detalle. El Mechans aplica una curación en área que se va a aplicar directamente al sniper, que es un valor fijo de 250. Pero cuando el Mechans también se va a aplicar sobre mí, que son 250, que me voy a curar yo, pero tengo el 20% adicional, que es lo que yo le doy al aliado vinculado, o sea, un 120. O sea, yo me voy a curar 250 a él y a mí, y adicional van a ver la cantidad que da. Son 250 y 310, que es la curación en área y la curación propia que yo le estoy dando por el T. Esta curación se puede amplificar con ciertos ítems, por ejemplo el medallón sagrado, el cual fue nerfeado en los últimos parches. Antes era una amplificación de 30%, ahora es de un 15%. Pero ¿qué tiene este ítem en especial? Que puede ser un poco roto a veces, o sea, no es solo un 15% del total que acaban de ver, que viene a ser 310 más 250, que son 560. Es un poco más. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque esto afecta a todo. Por ejemplo, va a afectar la curación total. O sea, ya no va a ser 250 lo que el Ayo va a curar en área. Va a ser un poco más. Va a ser un 15% más. Ahora, como el Ayo va a aplicar en área una curación de un 15% más, ¿qué significa? Que él también se va a curar esa misma curación un 15% más. Entonces, ahorita van a ver. Recuerden, el Mechans en área más un 15%. El Ayo se va a curar eso y lo que va a transferir va a ser un 15% más el 20% adicional que te da el Tether. Van a ver los números ahorita. Yes. Hace 287 más 410. Entonces pasamos una curación total aproximada de 690 a 697. Hemos pasado de 560 a 697, que es muy superior al 15% de 560. ¿Por qué? Porque se aplica a cada spell. O sea, se está aplicando a la curación en área, se aplica adicionalmente a la curación propia del Ayo y se está aplicando ese 15% a la transferencia
sumada al 120% que te da la primera habilidad, o sea, el Tether maxiado. Antes era aún mayor, porque antes el Mekans curaba 275, si mal no recuerdo. Y además de eso, el medallón daba un 30%, entonces llegabas a unos números de 900 de curación. Pero también tienes que entender algo, se está aplicando también pasivamente. O sea, pasivamente vas a curar un 15% más de todo tipo de fuente. ¿Ya? Eso lo voy a explicar más que todo con la tercera habilidad. ¿Ya? Y el Holy Locket es muy bueno también porque él se carga solo y la curación acá de las sticks también se va a ver aumentada. ¿Ya? Ahora vamos a explicar más que todo cómo cancelar el Tether. ¿Ya? Esto es más que todo por si quieren contar el héroe o por si quieren tener cuidado. Hay algo que tienen que entender. El lanzamiento mínimo, o sea, para que yo esté enlazado al héroe, recuerde que son 1000 unidades. ¿Ya? Y el Tether puede ser cancelado por ejemplo, un Hex, un Root, un Stun, o por ejemplo la segunda del OD. Y hay ciertas habilidades que también son, por ejemplo, la primera del Axe, el Taunt. Eso no lo ve afectado. Ahorita lo vamos a probar. Mira. Si yo me enlazo, estas son 1000 unidades aproximadamente. Por ejemplo, si yo me enlazo y alguien me mete un spell y paso no pasa nada. El enlace se mantiene. Pero ¿qué pasa si yo no llego a las 1000 unidades y alguien me incapacita antes de llegar a esa distancia mínima? El Tether se rompe, ¿entiendes? Entonces, para que yo pueda llegar a enlazarme al aliado, perdón, y el enlace se aplique, tengo que mínimo, antes de que me apliquen la incapacitación, llegar a las 1000 unidades. ¿Ven? El enlace se mantiene porque he llegado a las 1000 unidades mínimas y se va a mantener. Lo mismo pasa con los Stun, Hex, Eul. Pero por ejemplo, si yo uso un Taunt, que viene a ser que, por ejemplo, lo del Axe, el enlace se mantiene. O sea, no importa si lo chapes acá, el Ayo va a mantener el enlace y se va a seguir acercando al héroe aliado. Luego, obviamente, por la provocación misma se va a ir alejando un poco, pero el Tether ya no se va a romper a menos que lo forcee o lo pales más y pase las 1000 unidades. Ya. Bueno, continuamos con la segunda habilidad del Ayo, que viene a ser los espíritus. Los espíritus son una habilidad que hace daño. Hace dos tipos de daño. Hace cierta cantidad de daño a creeps y una mayor cantidad de daño a héroes. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, los espíritus afectan a creeps enemigos, hacen una cierta cantidad de daño. Pero cuando chocan a héroes, hacen una cantidad de daño mayor y explotan. Pero hay ciertos detalles con el Ayo, que es con el tema de los espíritus, que son más que todo tips y algunas cosas que de repente tienes que tener cuidado al usar ciertos ítems en el héroe. Por ejemplo, si yo agarro, tiro espíritus y me vuelvo invisible, el enemigo no va a ver mis espíritus. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me acerco me los va a reventar, pero yo no voy a ver los espíritus. Lo mismo pasa con el Smug, por ejemplo. Si yo agarro y tiro Smug, no se ven mis espíritus hasta que se acabe el Smug o un héroe enemigo lo rompe. Por ejemplo, si yo me acerco, ¡pam!, se rompió su Smug y puedo ver sus espíritus. Ahora, hay ciertas cosas en las cuales no siempre funciona eso. Por ejemplo, si yo tuviera un Sentry o una gema y el Ayo enemigo decide usar los espíritus y yo agarro, ¡pam!, chapo esto, se vuelve invisible, ¿ya?
A pesar de que yo no esté viéndolo al Layo, puedo ver sus espíritus. ¿Ah? Se revelan. Por ejemplo, yo voy a mover al Layo para acá. Para acá. ¿Viste? Ya, eso mismo pasa también con el Smug. Por ejemplo, si el Layo enemigo decide comprar un Smug y él decide mantener en el rango máximo de área de efecto sus espíritus, así yo no lo revele y yo tengo un Sentry o una gema, lo voy a ver. Si yo me alejo y ahí están con Smug, yo me voy acercando, voy a ver sus espíritus. Entonces eso va a decir que están con Smug o están Invi. Entonces ya dependiendo de la decisión que tomes van a iniciar o se van a alejar, pero al menos ya vas a saber que el Layo está ahí, cerca o un poco lejos, dependiendo en el radio en el cual estén sus espíritus. ¿Ya? Ahora, hay ciertos daños, por ejemplo, los espíritus hacen, como les dije, un daño aumentado a héroes. ¿Ya? La cantidad de espíritus que sale son 5. Son 5 espíritus que duran 19 segundos y según el nivel que lo tengas la habilidad, se recargan en el nivel máximo casi al mismo tiempo que cuando acaban. En los primeros niveles unos cuantos segundos más, pero no hay mucha diferencia. Ahora, hay un radio mínimo y un radio máximo. El radio mínimo son 360 de área de efecto, ¿ya? Ahí el radio máximo son 650. Estos lo puedes aumentar con ítems que aumenten el AOE. Por ejemplo, en este caso eres el Gleipnir. Si yo saco Gleipnir, lo aumento un poco. Por ejemplo, si yo tuviera el ítem neutral de acá, lo aumento aún más. Si es útil o no, eso ya lo decides tú, pero de que se puede aumentar. Los espíritus no se aumentan con alcance de lanzamiento, solamente con ítems que aumenten el área de efecto. Ahora, esta habilidad se puede mejorar tanto con el cetro y con el level 15. Lo que hace el level 15 te aumenta en 60 el daño de los espíritus a héroes, y el cetro que hace que cuando un espíritu revienta en un enemigo le aplique un slow del 25% y dura 0.3 segundos. ¿Ya? Vamos a explicar eso bien. Por ejemplo, si yo hiciera un daño total a héroes, por ejemplo acá, voy a hacer un daño total de 337. Ustedes dirán, ¿por qué 337 si cada espíritu es 90 y 9 por 5 son 45? Tienes que tener en cuenta que todos los héroes tienen de base de resistencia mágica un 25%. ¿Ya? Ahí tienes que descontar. Si yo tuviera el nivel 15, para esto haría un poco más de daño. 2, 3, 4, 5. 562 de daño total. Ahora vamos a probar con el cetro. El cetro tiene un detalle, ¿verdad? El cetro hace que cada vez que reviente un espíritu vuelva a aparecer otro inmediatamente, lo cual es muy simple. Revienta, se acaban los espíritus y solito van saliendo uno a otro. Pero hay un detalle, que como salen constantemente, el primer espíritu que tú golpees a un héroe enemigo se va a aplicar el doble de daño. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ahorita estás haciendo 150. ¿Ya? Un poco menos de 150 sería el daño que va a recibir el muñeco este. Pero mira, la vas a ver. Y ¡pam! Recibió 225. ¿Por qué dirás? ¿Por qué? Porque cuando el Ayo está full de espíritus y uno de ellos desaparece, inmediatamente en ese mismo lugar aparece otro. Por eso es que es un doble daño. Por cuenta a este muñeco le acaban de reventar 2 espíritus. Este detalle solamente funciona cuando estás full de espíritus, ¿ya? Porque al reventar uno aparece inmediatamente otro. ¿Verá? ¡Pam! Ay, hice mal. Pero esa es la idea. Ahora también, otro detalle que funciona con los espíritus es para detectar ciertas cosas, por ejemplo. Esto te puede ayudar para detectar héroes invisibles, héroes escondidos
o al eliminar ilusiones y detectar al principal, por ejemplo. Yo tengo una naga enemiga. Tira sus ilusiones, las separa un poco y yo no sé cuál es el original. Con el que reviente los espíritus, ahí vas a detectar el original, por ejemplo. Este es un clon. ¿Ya? Y por ejemplo, la Grandomasi, ¿cuál es el original? ¿Dónde está reventando? ¿Dónde está reventando? Acá. Esta es la naga original. Y por obvias razones es el que más aguanta. Lo mismo, algo parecido funciona con los seres invisibles. Si tú ves que de la nada empiezan a reventar tus espíritus y no ves a nadie, significa que hay alguien invisible ahí, por ejemplo. Pero voy a quitar la gema. Empieza a reventar espíritus acá. Vamos a mover un poco más el nombre. ¿Viste? Significa que hay alguien invisible ahí. Ya, eso también te permite detectar. Y héroes que estén en sombras o escondidos, por ejemplo el Monkey King, también te pueda servir para encontrarlo. O héroes que estén de repente en sombras, te va a ayudar bastante, porque cuando revientan los espíritus, te da cierta visión de esa zona. Por ejemplo, encontraste el Monkey King. Ya. También les puedes dar esas utilidades a la habilidad. Es más que todo cuando uses Smooth o cuando estés persiguiendo enemigos o cuando te estén cazando también con héroes invisibles, te puede ayudar un poco. Ahora, otro detalle con el héroe. Si te das cuenta con el cetro, la forma en la que funciona la reaparición de los espíritus es en sentido horario. ¿Ya? Aparecen de acá para acá. Entonces es así. Pam, 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 y van apareciendo. Pam, pam, pam. Ya. Si tú quisieras aplicar el daño máximo con los espíritus, la idea es que tú vayas en sentido contrario. Por ejemplo, si yo quiero aplicar en la menor cantidad de tiempo, reventarle todos los espíritus a este muñeco, no voy a ir así, pues te das cuenta, demora. Tengo que ir al sentido contrario en el cual salen los espíritus. Entonces voy a ir así. Agarro. Y apliqué más rápido el daño. ¿Ya? Pasa al contrario. Esto es más que todo cuando estés persiguiendo o con tu core, o si estás jugando de core también. Quieras deletearlo más rápido, causarle la más cantidad de daño, simplemente agarras. Te reposicionas o sigues atacando dependiendo de la situación. Vamos a continuar con la siguiente habilidad. Seguimos con la tercera habilidad, que viene a ser la sobrecarga. Aquí vamos a explicar también las facetas, ¿ya? El Ayo tiene dos facetas que afectan directamente a la tercera habilidad, que viene a ser la Medigun y la Kriskin, creo que es... no sé bien cuál es su nombre en español, pero son dos, ¿ya? ¿Qué pasa? La primera es la de siempre. ¿Qué hace esta habilidad? Pues la faceta hace que el Ayo, cuando active la sobrecarga, le dé velocidad de ataque, amplificación de hechizos, y el tema de regeneración por vida máxima es independientemente si escoges cualquiera de los dos, esto lo tiene, ¿ya? Esta habilidad dura 8 segundos. Esta habilidad funciona muy bien con el Tether. ¿Por qué? Porque si yo lo activo y al aliado al cual estoy vinculado también le aplica los beneficios. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me enlazo a un héroe, se dan cuenta acá, este héroe tiene por ejemplo de velocidad de ataque 121. Ya agarro y le doy esto y ahora tiene 231. ¿Qué pasa? Que el efecto de la sobrecarga también se comparte al aliado que estés vinculado tú, ¿ya? En este caso es velocidad de ataque, amplificación de hechizos y regeneración por vida máxima. O sea, dependiendo de la vida máxima, mientras más vida tengas, más te curas, ¿ya? Lo mismo pasa también con la Medigun. La Medigun tiene otro aspecto, que en vez de velocidad de ataque te da armadura. Y en vez de amplificación de spell, te da resistencia mágica, ¿ya? Por ejemplo, si yo agarro, enlazo, el Bounty por ejemplo tiene 8 de armadura. Agarro, le activo la tercera, ahora tiene 13 más 8. Y su resistencia mágica base, que es de 25, ha subido a 49.
Ya, así funciona esto. Ahora, ¿cuál es la que yo recomiendo? Yo recomiendo principalmente esta, que es la primera, la Kriskri. ¿Por qué? Porque si eres de support, la función del Ayo es primero ayudarte más que todo a farmear. Para eso está la velocidad de ataque. Y también la amplificación de hechizos es de mucha ayuda, más que todo cuando termina la fase de líneas y tienes que ir a jugar con tu off o con tu medio. ¿Por qué no la otra? Porque la otra es muy defensiva, ¿ya? En muy pocos casos vas a necesitar armadura o resistencia mágica, ya que son aspectos que puedes conseguir con ítems. Por ejemplo, la resistencia mágica la puedes conseguir con una pipa o con una glimmer u otros ítems en los cuales puedas compartir esa resistencia, ¿ya? Lo mismo pasa con la armadura. La armadura también se consigue de otras fuentes, en aura. Pero la velocidad de ataque en compartir es mucho más difícil de conseguir, ya que solo te lo da un ítem, que viene a ser los tambores. Y lo mismo con la amplificación de hechizos. La amplificación de hechizos, o sea, compartir amplificación de hechizos, también es un poco difícil de conseguir. Por eso es que yo recomiendo esto. Más que todo, si estás iniciando a jugar el héroe, empieza con esto. Te va a permitir tener un poco más de agresividad en línea. Si eres support y si eres core, bueno, necesitas esta definitivamente para hacer más daño, pegar más y que también tus espíritus hagan más daño, ¿ya? Ahora, yo he probado la otra habilidad, la Medigun de Off. También es muy buena, pero tienes que saber en qué momento usarlo. La forma de usarlos es muy distinta, son contrarias. Por ejemplo, la Medigun, la tercera la activas cuando estás jugando defensivo, cuando te están atacando. Mientras que con esta juegas cuando tú estás atacando. ¿Para qué? Para tú mismo tener más velocidad de ataque y amplificación de hechizos, o para que el aliado al que estés vinculado también tenga eso y pueda matar mucho más rápido. Puedes probar cualquiera de ambas a ver cuál te gusta, pero es mi recomendación. Más que todo, si quieres iniciar, empieza con esta, ¿ya? La regeneración de vida ya lo expliqué. Mientras más vida máxima tengas, más regeneración de vida se te va a aplicar mientras esté el efecto de la sobrecarga. Lo mismo pasa contigo y lo mismo pasa con el aliado al que estés vinculado, ¿ya? Esta habilidad tiene su mejora en el nivel 20, ¿ya? Que tiene más 0.2 de bonificación de regeneración de vida máxima para sobrecarga. O sea, al final vas a tener un 1%, ¿ya? También tiene su mejora en el nivel 10, que aumenta en 1.5 la duración para sobrecarga. Para mí este es muy bueno. Si estás jugando support, este talento es muy necesario, ¿ya? Ahora vamos a continuar con la siguiente habilidad, que va a ser el Relocate. Continuamos con la habilidad definitiva del Ayo, o sea, su ulti, que viene a ser el Relocate. El Relocate funciona de una manera, ¿ya? Tú puedes moverte a cualquier parte del mapa. Esta habilidad también funciona con el Tether, ¿ya? Con héroes o creep héroes, como son, por ejemplo, el golem del Warlock, el oso de Londres, que son creep héroes. También funciona. Si tú te enlazas a un aliado y te mueves por cualquier parte del mapa, por ejemplo acá, tú te lo llevas, tanto a ti como a él, a esa zona del mapa, ¿ya? Es muy simple cómo funciona. Y pasado 12 segundos regresas al punto donde has ido. Y ¡pam! Ahora, esta habilidad tiene ciertos detalles. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si yo tiro Ultimate, tengo un retraso de lanzamiento dependiendo en el nivel que esté la habilidad de 3.5, 3.25 y 3. ¿Qué pasa? Que en ese momento, antes de ir a la zona indicada con el ulti, me pueden cancelar. Por ejemplo, si yo tiro Ultimate acá, ¿ya? Y él me mete Hex, se canceló, ya no voy. Lo mismo pasa con cualquier otro. Funciona con Stuns, Hex, Root, Ul, los Sleeps, por ejemplo, el tema de la Naga, ¿ya? El tema de los Silence también, por ejemplo. Si yo voy, pam, y me silencian antes de irme, pam,
ya no voy. Lo mismo pasa con el Eul, por ejemplo. Me meten Eul, ya no voy. El stun igual. Stunea, ya no voy. Ahora, eso mismo pasa, también puedes usarlo ya dependiendo de tu creatividad. Por ejemplo, agarro, tengo en mi botella por alguna razón una ilusión. O puedo tener, digamos, un Eul, una manta. ¿Qué pasa? Hay un detalle con esta habilidad. Que cuando tú tiras Ultimate a una zona del mapa, en el enemigo, si ven en el minimapa, se le marca, ¿ya? Se le va a marcar en la ubicación como si fuera una bandera de Roshan, un banner, se le va a marcar. Pam, se marca aquí y pueden saber dónde estás tirando reloj, ¿ya? Entonces tienes que usar con mucho cuidado esta habilidad, porque si el enemigo está pendiente, se va a dar cuenta y te puede preparar un combo en esa zona en la cual vas a ir. Para que le quede más claro, lo voy a usar por ejemplo con un héroe enemigo. Subir a nivel máximo y por ejemplo lo va a tirar reloj acá. ¿Te das cuenta? Yo puedo verlo, a pesar de que él sea el enemigo. Entonces aquí tienes que tener mucho cuidado donde tiras reloj. Eso ya va a depender mucho de tu conocimiento del juego, contra qué héroes estás jugando, qué es lo que quieres hacer, si quieres anticipar, cazar, perseguir. Tienes que saber dónde tirar ulti y en qué momento tirar el ulti. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú por alguna razón o por error o porque ya lo tienes planeado, puedes usar estos ítems o algunos otros más dependiendo de sus mejoras. Por ejemplo, si yo tiro ulti y ya no quiero ir, me meto ulti. También funciona con la Madness, porque me estoy silenciando. Ya no voy. ¿Ya? Funciona también con la Manta. Ya no voy. ¿Ya? Esos son ciertas curiosidades, cómo funciona. Yo lo suelo usar más que todo en late. Cuando pues quiero baitear ciertos TPs, por ejemplo hacer Ratdoto, sé que me están esperando, agarro, tiro ulti, me compro una Madness nomás y ya me tiro y ya los baiteé y fuerzo algunos TPs de los que están en línea porque van a pensar que estoy rompiendo o quiero romper alguna estructura y así, ¿ya? Eso ya va a depender de la creatividad que ustedes tengan. Hay cierta mejora en el ulti, que es en el nivel 20. En el nivel 20 tienes el talento, que puedes reducir el CD en 30 segundos. Yo lo suelo usar mucho, ¿ya? Es mi talento favorito. ¿Qué pasa? Que simplemente reduce el ultimate en 30 segundos. Esto te permite tener mucho control de mapa. Ahora va a depender mucho cuál escoger. Si quieres escoger el de la derecha, el de nivel 20 o la izquierda, va a depender mucho qué tanto quieres que sea tu presencia en el mapa. Por ejemplo, si están ganando y están jugando agresivo, pues vas a subir ese talento para mantener dominio en el mapa. Por ejemplo, si el enemigo está farmeando en una línea, tú lo vas a poder cazar rápidamente con el ulti, con un aliado y lo persigues. Y si estás defendiendo, te están atacando mucho, esto te va a servir mucho para pushear líneas. Tiras ulti a una línea, la puseas y así. Como carga muy rápido vas a poder hacerlo muchas veces, pero siempre con cuidado. Ahora voy a explicar cómo puedes usar esta habilidad eficientemente, pero como te digo, va a depender mucho de tu conocimiento del juego y contra qué héroes estés jugando. Solamente voy a dar como unos consejos. Ahora voy a dar algunos tips o algunos consejos de cómo usar el ultimate del Ayo. Voy a subir al nivel máximo y voy a poner, no sé, un Gyro de aliado. A ver, como les digo, el relocate va a depender mucho de tu conocimiento del juego, de posicionamiento y contra qué héroes estés jugando. Por ejemplo, voy a dar algunas situaciones en las cuales te puede convenir tirar relocate, no sé, en la cara de los enemigos, a los costados, a su back. Por ejemplo, digamos esta formación.
Ya, digamos que hay un Enigma y un Disruptor. A ti no te va a convenir, por ejemplo, tirar Relocate en medio de ellos, o sea, si están en plena teamfight, en medio de ellos o cerca de un grupo de tus aliados. ¿Por qué? Porque el Disruptor va a ver la marca, o el Enigma va a ver la marca, va a ver que vas a reloquear, digamos, acá. Y el Enigma va a agarrar, va a saltar y ¡pum! Blackhole. Tienes dos enemigos asegurados y a los que ya estaban ahí antes. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de utilizar el reloj en esta situación? Pues hay dos formas. Que la teamfight ya haya iniciado y que haya gastado ulti el Enigma, te vas a poder meter de cara. Y o en todo caso lo mejor sería tirar a los costados. ¿Por qué? Porque vas a hacer que se separen. El Enigma va a tener que escoger si meto Black Hole acá o meto Black Hole acá. O simplemente veas que ya hayan iniciado el Enigma y vas a tener kill free más que todo de los héroes que ya están peleando acá y le vas a poder caer un poco en su Black Backline. ¿Ya? Entonces, en situaciones contra ciertos picks como son Faceless Void, Enigma y Disruptor, tienes que tener mucho cuidado donde reloqueas. Si es muy cerca de tus aliados, te pueden atrapar en un ultimate en área. O si vas de frente a ellos, te van a ver, te van a esperar y te pueden armar un combo. Lo mejor sería costados o atrás de ellos para llegar a su backline y separarlos. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera héroes como si fueran Sand, Axe, tal vez podría hacer eso. Si es que no hubiera Enigma, podría ser de repente, si no tuviera Enigma y Void de enemigos, puedo meterme en la cara de ellos. ¿Por qué? Porque tengo un Axe que va a llegar con daga y cuando ellos me estén atacando, me soluciona el tema. Pero hay que tener mucho cuidado igualmente. ¿Por qué? Porque si te vas muy antes, a medio de la pelea, el Axe no va a llegar a tiempo a salvarte. U otro héroe como Sandkin, tal vez Primal Beast. Ahora, también puedes usar el Relocate para ir a la backlane de los enemigos cuando hay, digamos, support muy jodidos. Como son Oracle, Dazzle, Ringmaster. Héroes que de repente los puedes atrapar desprevenidos. Cuando están en plena teamfight, están peleando. Puedes agarrar, tirar Relocate a su backlane y matarlos directamente ahí a ellos. Y ya más que todo romper su formación. Pero este es más que todo, como digo, cuando ya esté armado pelea y no tengan mucho combo o daño en área como para de repente esperarte y matar. Ten en cuenta que estos héroes mayormente que son de backlane no tienen muchas formas de salvarse o formas de matarte a ti si es que caes detrás de ellos. ¿Ya? Ahora, héroes contra los que tienes que tener cuidado, tanto si juegas con Dominator o estás jugando con un aliado, serían héroes como Lich, Witch Doctor, de repente Legion Commander, o alguno de esos héroes que más que todo que causan rebote o te pueden hacer focus muy fácilmente a ti. Por ejemplo, he tenido partidas en las cuales los Witch Doctor me esperan a que tire Relocate o a que me vean enlazado muy junto a un aliado, lancen su primera, tercera, ulti y así no muera de repente o lo mate bajo el efecto del Maledict, puedo terminar muriendo. Lo mismo pasa con Lich. Lich también, al estar muy pegado a un aliado, te puede tirar ulti, a menos que ya sea mid o late y tengas BKB. No va a ser un problema, pero en el inicio sí. Como te digo, va a depender mucho de tu conocimiento del juego y cómo te quieras posicionar. Si estás persiguiendo a un enemigo y digamos están persiguiendo, puedes tirar un Relocate más adelante por donde creas que va a ir y matarlo. O si están escapando de un enemigo, puedes agarrar, tirar Relocate a base o tirar Relocate un poco atrás dependiendo de cómo sea la teamfight. Por ejemplo, digamos que es un tip, también es otro tip. Puede pasar que tú quieras salvar a tu core de una Cronos o de un Black Hole o de alguna habilidad en área, la cual si te acerques también te va a atrapar a ti. Hay formas de eso. ¿Qué pasa? Tienes que chequear esto de acá. El tiempo de lanzamiento para que llegues a ese lugar.
Ya, tienes que contar mucho con el rango de tu Tether. Por ejemplo, digamos que a tu Gyro tú lo quieres salvar. ¿Ya? Y el Boy mete Cronos así. ¿Qué pasa? Tú vas a tirar ulti acá, digamos. Te vas a enlazar a lo loco y pum. Los dos atrapados y no vas a salvar a nadie y vas a terminar muriendo también. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Lo que haces en esos casos es, el Boy metió ulti. Aquí. Tú tiras ulti para atrás, calculas un poco, calculas el Tether y pum. Relocate para atrás. Sin tener que pegarte mucho a ese área de efecto o cualquier stun que de repente te pueda cancelar a ti también. O sea de repente un stun del Prima, un Cronos, un Black Hole. Me dejo entender. ¿Ya? Eso puede funcionar contra muchas habilidades. Ahora, hay formas de tirar Relocate. No siempre vas a tirar Relocate a base. ¿Entiendes? Más que todo tiras Relocate a base cuando tienen que vaquear o tu héroe aliado está muy bajo de vida. Pero si tú ves que la teamfight no está perdida o todavía pueden regresar, lo más recomendable es tirar Relocate un poco atrás. Siempre y cuando tu aliado o bien tenga Satanic y pueda regresar a pelea, o tú lo cures y creas que aún se puede ganar esa teamfight, lo que puedes hacer es simplemente esto. Ya, no sé, pongamos de ejemplo un Void y quieres salvar a héroe, a un aliado, a una legion, digamos que mete duelo. Agarras, no tiras Relocate base, tiras acá nomás y lo retrocedes un poco y ya. Lo retrocedes un poco y pueden volver a la pelea. Simplemente lo sacas de esa mala posición en la que se ha encontrado tu aliado, o lo ha jalado un pull o algo y resetean pelea. Como vuelvo a repetir, va a depender mucho de tu conocimiento del juego, posicionamiento y cómo veas cómo va la teamfight. No hay una regla exacta de cómo debes jugar con el ultimate, así que va a depender mucho de tu habilidad. Ahora vamos a continuar con el tema de qué poderes subir, ¿ya? Dependiendo si eres support o si eres core, cómo debes subir tus spells. Lo voy a explicar un poco fácil. Si eres support, te recomiendo subir Tether. De primer nivel, siempre Tether. ¿Ya? Vamos a empezar con support. De support vas a subir esto. ¿Ya? Luego vas a subir la sobrecarga nivel 2. Y luego va a depender mucho. ¿Ya? Puedes, dependiendo con quién estés jugando, por ejemplo. Si estás jugando con un Ursa, con un Chaos, con un Troll o héroes que necesitan de repente un poco más de velocidad de ataque y tú ves que la línea la puedes jugar agresiva, en nivel 3 le puedes dar la sobrecarga. Pero si la línea enemiga, o sea la offlane enemiga con la que te estás enfrentando es muy fuerte y piensas que vas a jugar defensivo, entonces le das un punto más al Tether. ¿Ya? Depende del combo que tengas. Por ejemplo, si tú estás jugando, no sé, Anti-Mage Ayo contra Down Clockwork, sé que por ejemplo es una línea fuerte, o Down Marcy, lo que vas a hacer es simplemente agarrar y darle 1, nivel 3 le das uno más acá. ¿Ya? Va a depender mucho así. Luego de eso ya va a depender. Si estás jugando agresivo, pues agarras y les das 3 puntos a la tercera. Entonces terminas nivel 4 así. 2, 2. Y luego ya maxeas más que todo el Tether. ¿Ya? Y de segunda prioridad le das a la sobrecarga. Y así. Depende, como te digo, con qué héroes estás jugando. Si tienes combo y puedes jugar agresivo, maxeas sobrecarga. Pero siempre subiendo al menos mínimo 2 o 3 puntos en el Tether y puedes maxear sobrecarga. Defensivo o estás rusheando mechans, por ejemplo, maxeas Tether. Para cuando tengas mechans y tu Tether maxeado, ya vas a curar bastante. Entonces hay dos formas, puedes jugar 4-0-2 o 2-0-4. 4-0-2 si estás jugando defensivo, o 2-0-4 si estás jugando agresivo o a farmear con tu core, ¿no? Ahora vamos a ver el tema del core. Si tú eres core, si el Ayo es core. Si el Ayo es core, depende mucho el tema del nivel 1. El nivel 1,
tal vez le puedes dar Tether o los espíritus. Tether de repente, más que todo si tienes un combo, no sé, si eres por ejemplo, estás jugando de offlane o de HC y estás con un Abaddon que comparte curación y todo eso, más que todo con la primera del Abaddon, puedes jugar al inicio Tether para curarse ambos. Recuerda que el Abaddon te cura a ti y por consecuencia tú con el Tether también le curas una parte a él. ¿Ya? Nivel 2 le das a los espíritus y ya nivel 3 le das a la sobrecarga. Entonces sería nivel 3, 1, 1, 1. Lo demás yo te recomendaría maxear espíritus. Y si tienes un combo de curación, de repente le das 2, 3 puntos a la primera y sigues maxeando espíritus con tercera. ¿Por qué? Porque la tercera, si estás jugando core, te va a permitir jugar más agresivo, más velocidad de ataque, más amplificación de hechizo, entonces por consiguiente más daño de los espíritus. Entonces, la mayoría de casos vas a jugar 1, 4, 1. ¿Ya? Maxeas espíritus, que va a ser tu fuente de daño. Y tu primera va a ser para escaparte, o sea, para reposicionarte. Recuerda que te dije que el Tether te puede sacar de problemas, ya que son 1600 unidades en las cuales tú puedes de repente estar aquí, te están atacando y te enlazas a un creep y te escapaste. ¿Ya? Y la tercera es para bufearte el daño del daño físico, o sea, más velocidad de ataque, y para bufear también el daño de tus espíritus y también aumentarte la curación. Entonces lo juegas así, 1, 4, 1. Y si tienes combo, de repente le das unos cuantos puntos más al Tether. ¿Ya? Ahora vamos a ir con los talentos. ¿Ya? ¿Qué talentos subir? Y dependiendo de qué rol vas. Si eres support te recomiendo nivel 10 sobrecarga, nivel 15 velocidad de movimiento para vínculos. Porque eres support, no va a importar mucho el daño de los espíritus. ¿Por qué? Porque primero, lo más probable es que no te alcance el mana, ya que al tener mechans, es un ítem que te consume mucho mana. Al tener que estar spameando tercera o ulti, vas a estar de repente un poco justo de mana. Entonces, no te va a ser un poco innecesario subirle el talento de la izquierda, a menos que quieras transicionar a core después. Lo más rentable sería más velocidad de movimiento para vínculo, que viene a ser más velocidad de movimiento para tu aliado y por consiguiente para ti, que tú chapas la velocidad de movimiento al aliado que estás vinculado. Nivel 20 depende mucho este talento. Por ejemplo, si estás jugando con héroes que son un poco tanques o que son de fuerza, y pues ven, huye, core, no sé, chaos de repente, le va a servir más el talento de la derecha. ¿Por qué? Porque como ellos son héroes un poco cortos, o sea, con mucha vida, se van a beneficiar mucho de la bonificación por vida máxima. Pero si son héroes que no tienen mucha vida, sería más recomendable jugar con el talento de la izquierda, porque te va a dar más dominio de mapa. Al recargar esos 30 segundos del ultimate, que te los va a reducir, se notan mucho. Vas a tener más presencia en el mapa, vas a poder ir a más peleas en caso estés separado de tu equipo, estés solo con un aliado, te va a ayudar bastante. El talento nivel 25 yo creo que es fijo el de la izquierda. ¿Por qué? Porque sea support o core, si eres core es fijo el de la izquierda. Si eres support, el talento de la izquierda igual es muy roto. ¿Por qué? Porque cuando si eres support y estás nivel 25 significa que el dot has hecho late. Y cuando el dot has hecho late puedes sacarte uno que otro ítem de daño y con tu core jugar un poco a enlazarse, él pega, tú pegas. Así es como funciona el nivel 25. Cuando el aliado que estás vinculado pega, tú automáticamente lanzas un ataque cada vez que él lanza un ataque, independientemente del ataque que tú lanzas aparte. ¿Ya? Eso es con los talentos. Ahora vamos con el tema de salidas, o sea, qué ítem salir. ¿Ya? Vamos a empezar con los supports. ¿Ya? Los supports, bueno, al menos como yo lo juego, o como lo he jugado cuando jugaba puro support, a mí me gustaba jugar palito, ramitas, tango, y aquí depende.
Si es esto. Como te digo, va a depender mucho de la línea. Por ejemplo, si son héroes que spamean poderes, puedes ir palo con esto, y para tener un poco de sustain de línea, tradear golpes, un fuego férrico. O puedes cambiar el fuego férrico por una granada, y si tienes un combo Ursa o con Slark o con Chaos, te va a ayudar mucho esto para jugar una línea más agresiva y también te da más vida. Te vas a aguantar un poco más. Pero si son héroes que no spamean poderes, entonces no te va a convenir mucho sacar sticks. Te puedes ir de repente por... ¿cómo se llama? Un tocado con tango y una ramita, creo que te alcanza. Y luego compras el sentry para bloquear campamento o más tangos. En caso de que sea una línea defensiva y no spameen poderes, bueno, eso te sirve. Si quieres seguir jugando una línea agresiva y en la línea no spamean poderes, puedes de repente irte así. Con esto, ¿dónde está? Y una granada. O también irte algo así. Con 2 circlet. Recuerda que eres un héroe universal, más stat, más daño, y puedes tradear golpes más tranquilamente, y puedes mejorar esto a Bracer y ser un poco más tanque y ayudar a tu equipo, pues a tu core, a que no le estén carraseando y tú poder pegar un poco más tranquilo. Va a depender mucho, como te digo. Así, si no spamean muchos poderes y ves que puedes jugar un poco agresivo. Si no spamean muchos poderes y no puedes jugar muy agresivo, entonces vas con tocado o así, ¿verdad? O simplemente sales con un anillo de estos y tal vez más tangos o una coquita, depende. Tienes que ver la utilidad de las sticks. Luego, ¿qué va a pasar? Dependiendo de cómo hayas salido. Si has salido con tocado, bueno, lo mejoras a mechans. Si has salido con sticks y spamean poderes en esa línea, las sticks las mejoras. Y luego depende de qué te puedes ir. Por ejemplo, si estás jugando con una medusa, no te va a convenir sacar mucho mechans. Entonces puedes agarrar y mejorar el Holy Locket, que también es un ítem muy fuerte. Pero si tienes una medusa y de repente tienes un Huskar en medio, un héroe que es muy tanque y con curación le ayudas mucho, bueno, pues sí te conviene dejarlo mejorado e irte por un mecha, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, si has salido así, vas agarrando, juegas un poco defensivo, compras más tangos y luego agarras, pulls, stacks y ya. Te vas de línea. Tu mecha probablemente salga entre minuto 10 y 13 y juegas con el offlaner o el medio. Ahora, de repente hay situaciones en las cuales vas a jugar con magos. Por ejemplo, Leshark, Store, en medio. Entonces, si vas a querer jugar con ellos, que más que todo de su supervivencia depende del mana, sería un poco útil escalar a un Sol Ring, tal vez. Unas sticks mejoradas y ya, va a depender un poco. Como te digo, los ítems van a depender un poco de la situación, ¿ya? Pero al final lo que te va a servir va a ser un Holy Locket, depende cuál armes primero, y mechans, que es... Estos dos ítems son muy fuertes en el año. Lo demás va a depender mucho de la situación o en qué pelea estés. Por ejemplo, si tú estás contra mucha magia y eres muy propenso a de que te focusen, una Glimmer serviría bastante. Por ejemplo, si estás jugando contra un Lecher con daga o algo así, puedes irte por un Glimmer. Si hay mucha magia en el equipo enemigo pero no te focusean, bueno, puedes irte por una Pip. Es un poquito más cara, pero ayuda un poco más. Y no es tan independiente para un solo jugador como la Glimmer. ¿No? Ahora, si te focusean de repente con daño físico, sería bueno irte un cetro fantasmal. Por ejemplo, héroes como Ursa, de repente héroes como Slark, héroes como Phantom Assassin. Ahora, si no te focusean y de repente hay muchos spells en el equipo enemigo, de repente te puedes ir por un Lotus para purgar, o por ejemplo si, no sé, estás contra héroes como, digamos, Doom, OD, héroes que son de muchos hechizos lanzados directamente a un objetivo, un Lotus te puede servir.
Ahora, si estás contra héroes de mucho slow y no te focusean, tal vez te puedes ir por unas drums. ¿Dónde está? Unas drums y mejorarlas a unas botas de... combinarlo con unas botas de tranquilidad. Recuerda que también te dan curación, entonces, y quitan el slow, te ayudaría bastante. Ahora, si tienes un aliado a quien es bueno bufear, por ejemplo, héroes como Chaos, héroes como Gyro, tal vez Templar, Terrorblade, te serviría tal vez un poco de blasón. Todo depende de principalmente tu supervivencia. Si tú crees que no eres fácil de matar, entonces puedes simplemente irte por los dos ítems para la curación y lo demás ya lo usas, es un poco más de apoyo. ¿Ya? Va a depender mucho de contra quiénes vayas y qué tan bien te estés posicionando. ¿Ya? Ítems que casualmente nunca vas a sacar va a ser de repente Visel, más que todo que de repente la urna es un poco barata, pero la Visel sí es un poco más cara, entonces lo vas a demorar más en sacar, tu mechas va a salir tarde, así que son ítems que no, más que todo no recomiendo yo. ¿Ya? Ahora, si ya tienes dominio del héroe, he visto, yo también he jugado otra formación en la cual juegan nivel 1 Tether, nivel 2 sobrecarga y luego empiezan a maxear tercero. Es más que todo si ya tienes confianza con el héroe y ves que no necesitan tanto sustain en línea y puedes jugar más agresivo. ¿Ya? Y es como que ya un poco más transicionando a core. Ya eso depende mucho de ti, de tu conocimiento del héroe, qué tan confiado estés. Creo que eso sería todo con el Ayo. Bueno, depende. Puedes jugar Grebas después, por si necesita tu equipo vida y mana. O luego de repente ya te puedes ir por un Tarrasque cuando llegues a late, de repente para curar un poco más, por la tercera que te da regeneración de vida según vida máxima. O si ya llegas al talento de nivel 25 te puedes ir un poco de daño, dependiendo con qué core estés jugando. Lo demás ya es muy situacional. Vamos con los ítems neutrales. ¿Qué ítems neutrales te servirían? Categoría 1. Categoría 1 yo te recomendaría el Char. O si estás jugando defensivo y ves que te hacen focus, por el sudario que te da Miss. Y lo demás ya creo que a menos que no te haya tocado ninguno de los dos, te puedes ir por la Copa Cobalt para más velocidad de movimiento en área. O ya irte por el Curiosity. No, es Dormant Curio. Perdón. Ahora, categoría 2. Categoría 2 para mí solo hay dos ítems. Te puedes ir por el frasco de mana. Como te dije, con la habilidad innata te vas a regenerar el doble de rápido. ¿Ya? O por el anillo de esencia para tener un poco más de vida y aguantar un poco más las peleas. Lo demás depende. Esto es de support, ¿ya? De support estos dos. De core te vas a poder ir de repente categoría 1 la chispa del valor por el daño. O si estás jugando con Dominator te puedes ir por el látigo para hacer más daño con ambas unidades. O dependiendo reservar de repente a un Dorman y ya. Categoría 2 de core, te puedes decir este ítem es muy bueno. Recuerda que tus espíritus hacen daño mágico, por lo tanto esto se activa. O si hay héroes muy tanques, por ejemplo Timber, Sao, héroes que siempre están de repente con un poco bajo de vida y que aguantan mucho ahí, puedes usar este ítem. O también si quieres aguantar, o esto no lo suelo usar mucho, pero suele ser útil contra ilusiones. Ahora, categoría 3 de support, protección eólica. Este ítem es muy bueno. Y si te focusean mucho y sabes usarlo, el diadema, pues también es muy bueno. Estos dos. ¿Ya? Si eres core, te puede servir mucho la cuchilla dentada. Recuerda que tienes más velocidad de ataque, por lo tanto más probabilidad de que se aplique el daño de esto. O también este es muy bueno. En caso también que quieras potenciar el daño de tu segunda, este también es muy bueno. Depende cómo quieras jugar. Categoría 4. La categoría 4, si eres core, te recomienda la masa del gigante. También la ballesta es muy buena porque anula curación, puedes perseguir, reducir curación, meterle slow y matarlo. Luego estaría el rito de sangre,
que te va a permitir ampliar el rango de tus espíritus. Pero yo recomendaría más que todo esto, la masa o la capa. Eso sería. De principal, si puedes escoger la masa si eres core, perfecto. Si luego está la ballesta, perfecto. Y ya por último sería la capa, si es que estás un poco tanque y ves que puedes agarrar, tirar reloque en la cara de repente del HC enemigo, meterle esto y lo puedes matar muy fácilmente. De support pues te puedes ir por este o por este. Cualquiera de estos dos para que tengas más rango con el Tether, o este para intentar loguear algún poder o alguna iniciación que te haga. Categoría 5, depende mucho ya. Te puedes ir de repente por la desoladora, porque ya minuto 60, seas support o core, vas a tener el talento nivel 25, que es que cada vez que tu aliado ataca, tú atacas, entonces te va a faltar daño de repente. Tal vez el yelmo de los inmortales, si es que no te sale uno ni el otro. O el mini BKB, que también es muy útil. En todo caso también puedes jugar con el Necromicon para pushear. Depende cuál te salga. Igual la categoría 5 se suele resetear cada cierto tiempo. Ahora, en encantamientos, vida. Vida, velocidad de movimiento no te sirve mucho. Porque tú chapas la velocidad de movimiento del aliado enlazado y no se aplica este zoom. O daño si eres core o velocidad de ataque, depende con qué estés jugando. ¿Ya? Si eres support, vida. La mayoría de veces chapas vida. O codicioso, ¿no? Cualquiera de los dos. De ahí categoría 3 igual vida. O más oro por minuto si eres support. O si eres core te puedes ir de repente en tier 2 vampírico. Más regeneración de mana. O más daño y armadura. Depende mucho contra quienes estés jugando. Por ejemplo, si estás jugando contra héroes con Bissell, de repente el vampírico no te sirve mucho y te va a servir mucho más vida o más daño con armadura. O de repente esto que te va a dar más regeneración de mana y resistencia mágica en caso de que estés jugando con héroes que hacen mucho daño mágico. Categoría 4 la misma lógica. Si estás jugando contra mucho daño mágico, chapas esto. Si no, chapas esto de acá que también te da resistencia al slow. O esto si estás cuando ya estés de repente en minuto 35 vas a estar jugando Maelstrom de core. Por lo tanto velocidad de ataque y alcance de ataque es muy bueno. O si estás contra mucho daño físico, este es muy bueno porque te da armadura y daño. Este también es muy bueno si estás jugando de support porque te aumenta la restauración de vida. O sea que si tienes un Terrasker te vas a curar mucho más. Por lo tanto vas a curar mucho más al aliado. Este es muy bueno si estás jugando support. Y esto también, esto va a depender mucho contra qué spells vayas, contra qué spells enemigos estés jugando. El titánico también puede ser muy útil. Ahora, nivel categoría 5, el crudo también es muy bueno si estás jugando support. Luego de repente podrías irte por el de... ¿Dónde está este? ¿Dónde está? El de velocidad de ataque y 80 de ataque mágico si estás jugando core. Más velocidad de ataque y también haces daño mágico para héroes que tengan de repente mucha armadura. Este también es bueno porque eres héroe universal, por lo tanto te va a dar un poco de todos los atributos. Y ya, eso sería todo. Espero les haya gustado la guía. En todo caso, sea así, dejen su follow y apoyen el canal. Voy a estar subiendo gameplays con Ayo u otros héroes que también suelo jugar, Arwarden, Mipo, Londrid y también otros que empiece a practicar. Muchas gracias.